Buenos días chicos, en esta ocasión vamos a ver el tema de economía novohispana. Las instrucciones son las de siempre, recuerden que deben de realizar el apunte porque es parte de su evaluación y es obligatorio, que deben de tomar fotos claras, subirlas a Google Classroom y la fecha límite es el 1 de junio del 2021 a las 11:59 de la noche. El aprendizaje esperado en esta ocasión es reconoce la transformación que sufrieron las actividades económicas a partir de la consolidación de la Nueva España. Ahora bien, vamos a empezar a explicar esta cuestión de la economía novohispana, la cual va a girar alrededor de 4 ejes. Estos van a ser las actividades económicas más importantes que se tenían y de las que se podía sacar como mayor beneficio, las cuales eran la agricultura, la ganadería, la minería y el comercio. De hecho, ya más o menos lo habíamos platicado, pero esto nada más va a ser un video rapidísimo para que podamos ahondar un poquitito más en cada una de ellas. Con respecto a la agricultura, todo aquello que van a traer los conquistadores va a generar cambios en el paisaje, no nada más la agricultura, sino también la ganadería, hasta el mismo urbanismo, ¿no? El hecho de que se quiten los templos prehispánicos y los conquistadores lleguen a poner iglesias, catedrales, desde el mismo trazo de la ciudad, que ya no va a ser el mismo, ¿no? Que ya van a necesitar más, que van a quitar el lago, tal vez en algún momento el lago va a seguir igual, la ciudad va a tener como la misma dimensión, pero cuando ya empieza a crecer más la ciudad, pues se van a ver en la necesidad de ir secando partes del lago, no todo, cabe señalarlo, no todo, pero sí partes del lago, lo que va a conllevar más adelante pues a más inundaciones. La minería también va a cambiar como mucho el paisaje, ¿no? Porque va a haber ciudades donde antes no las había, porque va a haber carreteras donde antes no las había. Entonces, toda esta cuestión del cambio del paisaje van a ser todas las actividades económicas en conjunto los que van a generar que el paisaje cambie total y completamente. En caso particular de la agricultura, se van a hacer inserción de nuevos cultivos, los cuales van a provenir tanto de Europa, que eran los que ya ellos conocían, como de Asia, porque acuérdense que durante muchos siglos antes de que se hiciera la conquista de México, Europa pues y Asia están juntos, entonces tenían muchísimo contacto comercial. Es importante que esto lo tomen bastante en cuenta porque va a generar como nuevas cuestiones, o sea, nuevos productos aquí, ¿no? Por ejemplo, con respecto a la gastronomía, pues antes acuérdense que era el chile, la calabaza, el frijol, ¿no? Lo que reinaba aquí, el maíz. Sin embargo, ahorita con los cultivos que se van a traer desde Asia y desde Europa, pues van a generar una fusión muy importante que nos va a dar una gran diversidad culinaria. Se van a mezclar todas estas culturas, también acuérdense que van a llegar los africanos, entonces va a haber alguna situación que vaya a traer desde África y pues todo esto va a dar origen a la gran diversidad que nosotros tenemos tanto cultural como culinaria. Otra cosa que es muy importante comentarles es que dentro de estos cultivos que se trajeron, pues obviamente está la zanahoria, va a estar la papa, desde Asia se va a traer el arroz, también se trajeron de Asia los gusanos de seda que van a ser muy importantes. Hernán Cortés va a ser el primero que va a traer estos gusanos en lo que hoy conocemos nosotros en la Ciudad de México como la Hacienda de los Morales. Ahí Hernán Cortés va a decir, bueno, ¿cuál es la necesidad de ir hasta Asia a traer seda, que es un producto muy preciado y muy caro, si nosotros los podemos producir desde aquí? Entonces Hernán Cortés como que tenía esta gran visión de que pues había necesidad de gastar tantos recursos y ya teníamos un territorio que era rico, que todo se podía dar aquí, pues no había necesidad. Ahora, ¿qué fue lo que provocó que estos cultivos se pudieran dar? El tipo de suelo. El tipo de suelo aquí era muy fértil, también incluyeron diferentes o fusionaron o se alternaban la manera de la agricultura de aquí en México, que se acuerdan que yo les había dicho de rosa y quema, ¿no? Que se hacía como una especie de que para quitar toda la maleza se quemaba el suelo y las mismas cenizas hacían que fuera fértil,
pero en Europa se daba mucho lo de la rotación de cultivos, que para que la tierra siguiera siendo fértil, en algún momento se cultivaban ciertas cuestiones, se cosechaban y al momento de que se tenía que volver a cultivar, se cultivaba otro tipo de producto. Entonces, de esa manera, pues la tierra iba teniendo diferentes tipos de propiedades que le ayudaban a que no se secara. Entonces, también esto es muy importante, la manera en que pudieron combinar o alternar las diferentes costumbres de cultivo que cada una de las culturas tenía. Ahora chicos, con respecto a la ganadería, pues aquí en Mesoamérica había una escasez de animales domésticos. Si acaso llegaban a encontrar guajolotes y algunos tipos de perros, pero en general no había animales domésticos. Los que van a traer estos animales van a ser justamente los europeos con la introducción de ganado vacuno, ovino, porcino y equino, es decir, vacas, bueyes, borregos, cabras, no sé, puercos y caballos, ¿no? Entonces, los europeos van a ser los que van a traer todo esto. Aquí no había animales de carga, toda la cuestión de la carga se hacía con fuerza humana, ¿no? Entonces, al traer este tipo de animales, pues van a ayudar mucho en las demás actividades, ¿no? Como, no sé, en la agricultura, que van a poder arar la tierra, o también en las cuestiones de transportes, ¿no? El hecho de ocupar burros o ocupar caballos para transportarte no era lo mismo que anduvieran a pie. Entonces esto sí trajo como un cambio bastante significativo, pero también tenían la cuestión de del alimento, ¿no? El hecho de comer res, el hecho de comer borrego, el hecho de comer puerco, el hecho de tener embutidos, por ejemplo, que son como bastante importantes en la gastronomía española, pues sí, fue como un cambio radical y tremendo que ahorita nosotros vemos, como ya se los comenté, fusionados en los platillos que nosotros tenemos aquí en México. Ahora, chicos, eh, también es muy importante comentar el hecho de que este tipo de ganado no nada más era para agricultura o para de tiro o de transporte. Acuérdense que también se sacaban como muchas otras cuestiones, como en la minería, se sacaban la grasa, las pieles por ejemplo, de las vacas, de los bueyes, para cuestiones que ayudaban a la minería, como los costales y también el aceite. Entonces, sí es muy importante, chicos, que ustedes lo tomen en cuenta. ¿Cuál va a ser la razón por la cual este tipo de animales pudieron sobrevivir aquí en México? Porque no había grandes depredadores. Eso ayudó mucho a que estos animales se pudieran reproducir rápido. Es más, cuando se trajeron a los puercos, pues se reprodujeron en vida silvestre, al igual, por ejemplo, que los caballos. Por eso es cuando ustedes ven las películas del viejo ¿no? Que veían como caballos salvajes. Es justamente este tipo de caballos que se llegaban a escapar y que no encontraban depredadores, entonces vivían de manera salvaje y posteriormente ya eran domesticados. Entonces, sí tómenlo mucho en cuenta, el hecho de la agricultura y la ganadería fue bastante benéfico en el sentido de que encontraron un suelo fértil y no encontraron grandes depredadores en donde este tipo de animales se pudieron reproducir libremente y hubo mayor variedad. Ahora chicos, con respecto a la minería, ya habíamos hablado en clases pasadas, pero acuérdense que la minería eh, depende de las otras actividades económicas como la agricultura, la ganadería y el comercio. Acuérdense que para que existieran estas ciudades mineras, pues se tenían que hacer las grandes haciendas que pudieran surtir a estas ciudades mineras de las cuestiones básicas desde alimento hasta herramienta para que pudieran subsistir. Entonces, sí tengan en cuenta que la minería eh, no va a ser posible sin las otras actividades económicas. Entonces sí va a ser bastante importante. Acuérdense que yo ya les había comentado que en esos momentos había un sistema económico que se llamaba mercantilismo y dependía de la cantidad de oro y plata que tuvieras, era cuán rico eras. Entonces aquí se encontró mucha plata
pero como yo ya les había comentado, no iba a ser suficiente para este auge que se dio en la Nueva España. O sea, Nueva España en estas épocas era el centro del mundo, o sea, sí, el centro del mundo por todo lo que producía, por todos los productos que llegaban desde ella y hacia ella. Entonces sí, Nueva España va a ser algo impresionante en estos momentos. Había todo tipo de nacionalidades, había muchas cuestiones que aquí ustedes no logran imaginarse, pero sí lo podría decir que fue la época de mayor auge que nosotros hemos tenido en la historia, ¿no? Y sobre todo porque aquí ya se está hablando de que ya hay contacto de 4 continentes, entonces sí es bastante importante. Ahora, con respecto a lo que estábamos platicando de la minería, el 90% de la plata que se encontraba se acuñaba, es decir, se convertía en moneda, y solamente el 10% se comerciaba para hacer joyería o hasta al mismo ropaje, ¿no? Porque acuérdense que hay hilos de oro y hilos de plata, entonces sí es como bastante versátil. Entonces, sí, es importante que comentemos que el 90% de la plata se acuñaba. Aquí había una casa de moneda que parece que se fundó en 1553. Entonces, desde aquí se acuñaban las monedas y se mandaban a España, ¿sale? Ahora, chicos, el comercio, como ya se los había comentado, se decía que la minería era como lo máximo que podía tener Nueva España, pero con estudios recientes se ha encontrado que la agricultura, la ganadería y sobre todo el comercio fue lo que mantuvo a Nueva España en este auge que yo les comentaba. ¿Por qué? Porque este comercio se va a dar entre 3 continentes que van a ser América, Europa y Asia, y solo entre territorios españoles, ¿sale? Estos territorios españoles solamente contaban la metrópoli, que era España, y las colonias que ellos tuvieran en América. España no dejaba que sus territorios comerciaban con nadie más. Por ejemplo, si estaban las 13 colonias al norte en Estados Unidos, España tenía completamente prohibido que comerciaran con alguien más. Si había islas que fueran posesión de Francia o de Inglaterra, España les cerraba total y completamente el comercio, lo que provocó el contrabando. Obviamente no se van a quedar de manos cruzadas y van a buscar la manera de hacer este tipo de contrabando y negocios por debajo del agua para que tuvieran como ganancias extras. Es muy importante comentar que había 2 rutas. Estas 2 rutas va a ser lo que va a provocar que Nueva España pueda tener esta riqueza de productos de la que nosotros hablábamos. Va a existir la ruta atlántica, que era esta ruta que corría de Nueva España a España y de España a Nueva España, y la ruta pacífica, que va a ser de Filipinas a Nueva España y va a llegar al puerto de Acapulco, lo que nosotros conocemos como la nao de China, que su nombre original era el galeón de Manila, porque venía desde Filipinas. Para que Nueva España llegara a España tenía que ser por medio del puerto de Veracruz y llegaba directamente a Sevilla, al puerto de Sevilla, pero acá del lado del Pacífico era desde el puerto de Manila hasta el puerto de Acapulco. Como yo les comentaba, tenían que recorrer todo el centro del país para llegar a Veracruz, y de Veracruz volvía a salir producto hasta España. Entonces, fíjense cuán importante era que justamente Nueva España era el centro a donde llegaban todos estos cargamentos importantes y productos que eran de lujo y que se iban a comerciar aquí dentro de Nueva España porque había el dinero para comprarlos, y también se iban a llevar a Europa para que se pudieran comerciar allá. Es por eso que les digo que este momento fue como la época de mayor auge que se pudo haber tenido. Ahora, con respecto a los barcos mercantiles, como aquí se comerciaba producto de lujo, como yo les había comentado, pues obviamente era muy asediado por todos aquellos que querían tener estos productos y que no lo podían comerciar. Es lo que va a provocar que haya piratas. ¿Sale? Estos piratas van a estar en busca de estos productos que pues como no los pueden tener de manera legal, los van a querer obtener de manera ilegal con el contrabando, y de no obtenerlos con el contrabando van a asaltar los barcos españoles mercantiles. Esto va a provocar que los españoles vayan a poner
barcos armados para tratar de que no les quiten los productos. En algunas ocasiones fue exitoso y en algunas ocasiones no lo fue, porque muchas veces se enfrentaban con piratas ingleses, y estos piratas ingleses, pues al Inglaterra ser una isla, eran bastante buenos en guerras o en batallas marítimas, y esto pues va a provocar que muchas veces los españoles pierdan sus productos. De hecho, en el Museo Británico hay muchísimos objetos de valor que justamente se llevaban desde Nueva España a España, que estos piratas lograron obtener, y pues los van a tener de contrabando ahí en los museos británicos. México muchas veces ha peleado este tipo de objetos y pues Inglaterra dice que los obtuvo legalmente porque estos piratas se amparaban en un documento legal que les expedía la reina, que se llamaba la patente de corso. Entonces eso les daba supuestamente su legalidad para que pudieran hacer este tipo de asedios y quitar producto, ¿sale? Ahora, chicos, ¿qué va a ser de lo más importante que México va a comerciar con el resto del mundo, ¿no? Hay cuestiones como bastante importantes, entre ellas van a ser la vainilla, que va a ser como muy requerida, y también va a ser el chocolate, ¿no? Que va a cautivar los paladares en Europa, y van a hacer sus propias mezclas. Acuérdense que aquí el chocolate era tomado como algo amargo, ¿no? Sin embargo, en Europa le van a añadir azúcar, y esto va a provocar que se haga un nuevo pues sabor, por decirlo de esta manera, y sea el chocolate tal y como nosotros lo conocemos, y que por ejemplo Suiza y Bélgica vayan a tener como mucho auge con respecto al chocolate en esta forma dulce, que hasta el momento va a persistir y va a ser como muy famoso en aquellos lugares. ¿Sale? Chicos, con respecto a la actividad, va a ser algo muy sencillo. Primero que nada, ustedes deben de escribir la receta de un platillo que ustedes consideren mexicano, que sale. Entonces, puede ser el pozole, el mole, las enchiladas, no sé, algún platillo que ustedes vean o que ustedes consideren típico mexicano, y van a investigar el origen de sus ingredientes. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en la cuestión, yo voy a poner de ejemplo la cuestión de las enchiladas, ¿no? ¿Qué necesito para las enchiladas? Bueno, pues necesito tomates, necesito cebolla, necesito pollo, necesito tortillas, necesito crema, necesito queso, ¿sale? Entonces me voy a poner a investigar cada uno de los ingredientes, cuál es su origen. Por ejemplo, para las cuestiones de las enchiladas de origen mesoamericano, pues puede ser la tortilla, ¿no? El tomate. Pero europeo, asiático o africano podría ser el pollo, ¿no? La crema, el queso y la cebolla. Entonces, ustedes van a dibujar justamente este cuadro que yo les presento a continuación, y van a dividir los ingredientes dependiendo el origen que estos tengan, ¿sale? Entonces, primero me van a escribir la receta. Posteriormente van a hacer este cuadro y van a dividir los ingredientes dependiendo si son de origen mesoamericano en una columna, o si son de origen europeo, asiático, africano en la otra. Espero que haya quedado claro. De no haberlo quedado, por favor, háganmelo saber por medio de un mensajito en los grupos de WhatsApp. Chicos, no me queda más que agradecerles su atención, y recuerden que si tienen alguna duda es más fácil que yo les pueda resolver esta por medio de los grupos de WhatsApp. Saludos y bonito inicio de semana.